Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos a esto que es el episodio número 161. Y ya llegamos al 161, que es Capicúa. O sea, usted lo puede leer hacia la izquierda o hacia la derecha, y es 161. Así es de que no hay pierde. Saludo afectuosamente en esta tarde medio nublada, medio soleada, porque por un lado entra el sol y por otro lado veo nubes. Y aquí en Morelos, a unos cuantos pasos de la Ciudad de México, y hoy es domingo 1 de agosto. Hoy estrenamos mes y me da mucho gusto a saludar a alguien que no está tan estrenado, o que ya estrenaron más bien. Mi estimado amigo Carlos Luna, que se encuentra en algún punto de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos oyentes de La Fosa Escéptica? Un saludo y un abrazo grande para todos. Y pues nada, aquí feliz de estar en el número 161. Y si de un lado ves sol y del otro está nublado, ten cuidado, no vaya a ser una trompeta del apocalipsis ahí. Se va a iniciar en Morelos. Sí, que vengan los 7 jinetes del apocalipsis. Ahora ya no traerían caballo, ¿qué traerían? Híjole, no, motocicletas, yo creo. Motocicleta, ¿verdad? Porque sí son infernales las motocicletas. Ah, desde luego. Sí, no presagian nada bueno. Bueno, pues hoy, mire, es que hay mucho desempleo en todo el mundo por la pandemia y el confinamiento en el que hemos estado expuestos, ¿no? O impuestos. Y debido a estas altas tasas de desempleo, pues queremos darles algunos tips para que tengan un oficio que sea muy redituable, que tenga alto nivel de ingresos y que sea para personas de las cuales nos están oyendo que no tengan tantos escrúpulos de cómo ganar dinero. Me estoy refiriendo a ser vidente, predecir el futuro. Eso es muy interesante, ¿eh? Ya saben, La Fosa Escéptica al servicio de la comunidad. Sí, pero digo, para ser un buen vidente necesitas tener conocimientos de esto que se llama la lectura en frío, que es de lo que vamos a hablar, y vamos a darles algunos tips de cómo ser unos buenos videntes. Así es de que, si ustedes me lo permiten, pues comenzamos. Y pues sí, fíjense que los problemas de la existencia humana han motivado la búsqueda de consejos desde los albores de la historia. Algunos han visto en ello un modo de vida y, para aprovecharlo, proclaman ser capaces de predecir el futuro. Para obtener beneficio de la situación, estos videntes han desarrollado métodos de engaño impactantes, capaces de convencer sobre sus habilidades para percibir de forma sobrenatural
información importante sobre la vida de la víctima. Usted tiene un gran potencial desaprovechado que le será útil en el futuro. Es una frase no comprobable y cualquier persona desearía que fuera cierta. El deseo de creer hace que la víctima lo acepte como cierto o por lo menos como posible. Estas técnicas, Carlos, se acompañan de ambientaciones escénicas para potenciar su impacto en la persona que realiza la consulta, ¿no? El tarot, la carta astral, en papel o en la computadora. Residuos, porque también te leen residuos de café en una taza, huevos crudos en un vaso de agua, lectura de líneas de mano. ¿Qué otra te sabes? Híjole, de Laura. Ah, de Laura. Hasta con fotos, ya hay hasta aparatos para tomar tu aura, y esa aura indica cuál es la situación y qué deberías de hacer en un futuro. Yo estaba pensando en poner un ser clarividente y leer, por ejemplo, la mordida en el pastel o la masticada en el chicle. Podría funcionar. Hay otras como caracoles. Bueno, hasta huesos de gallina que avientan. Huesos de gallina. Los avientan. Sí, granos de huesos cacao. Huesos de pollo. Te compras un pollo rostizado, te lo comes y usas todo. Al final pules los huesos y los avientas para la suerte. No me digas. Bueno, ¿sí? Pues fíjate. Tras el testimonio que el cliente de estos videntes presenta, se esconde una técnica llamada lectura en frío, que consiste en recolectar información de la víctima con el análisis de su aspecto corporal y en expresar frases generales que podrían aplicarse a cualquiera, para obtener retroalimentación con base en la respuesta verbal o corporal que da el cliente. Todo esto se hace de forma sutil, ¿no? Para hacer creer a la víctima que la información se obtiene de manera sobrenatural. Fíjate, Carlos, vamos a analizar las frases de una buena lectura en frío. Fíjate, esto es muy interesante porque creo que todos aquí siempre sabemos este fraude, pero no sabemos efectuarlo. O no sabemos. Es muy interesante conocerlo así al pie de la letra. O mucha gente que es muy escéptica e incrédula, cuando salen de una cosa de estas, dicen, híjole, mano, me dijo cosas que yo no sabía, yo no le dije, él me las adivinó. ¿Entiendes? Wow. Pero hay una técnica para esto. Vamos a escucharla. Me gusta. Sí, vamos comentándola una por una. A ver, dice, análisis visual de la persona. La primera fase es un análisis del cliente tras su ingreso en la sesión. Puede incluir los siguientes elementos, fíjate. Forma de caminar del individuo. ¿Por qué? Porque toda persona transmite información inconsciente con su postura y su motricidad. Lentitud y posturas encorvadas pueden interpretarse como dolencias del sistema óseo. Rasgos motores como torpeza, tambaleo o inquietud pueden sugerir rasgos de inseguridad, hiperactividad o otras características mentales, ¿no? Ok, o sea, detrás de esto hay una parte también de lenguaje corporal. Sí, hay muchos libros sobre el lenguaje corporal, cruzarse de brazos, ¿no? Eso no siempre es necesario, pero sí es un buen approach para ser un buen vidente. Porque te dicen, si la persona está cruzada de brazos, significa que se está protegiendo. Y no necesariamente es eso. Podría ser que el tipo se siente más cómodo cruzado de brazos, ¿no? Sí, también. O que tiene alguna dolencia física que le impide abrirlos o ponerlos en otra posición y los cruza como un método de protección, pues, ¿no? De que está lastimado de un codo, de un brazo. Y por eso anda de brazos cruzados. Y no necesariamente es esto, pero sí da unos buenos, ¿cómo te diré? Es un buen approach, un buen acercamiento a esto, ¿no? Sí, a lo mejor cruza los pies no porque tenga una herida de su pasado que no ha podido aliviar, sino tiene ganas de ir al baño y pues... Y se está conteniendo. Sí, exactamente. Es de esfínter juguetón. No, bueno. La forma de hablar, fíjate. Las características verbales como gramática, semántica, entonación, volumen y acento, entre otras, dan bastante información sobre la vida del cliente o la víctima, ¿no? Se puede intuir su estrato socioeconómico, su educación y sus posibles intereses.
Extrapolando estadísticamente, se pueden conjeturar sus preocupaciones según las problemáticas típicas de su sector social. Para alguien de estado social bajo, pues las preocupaciones típicas son de índole económica. Mientras que alguien de un estrato muy alto, pues podrían tener problemas en el sentido de la vida o vacío existencial. Habría con esto, leyendo esto, una muy buena posibilidad de acertar. Como te visten, te tratan, ¿no? ¿Cómo dicen? Como te ven, te tratan, ¿no? Claro, depende del sapo es la pedrada, ¿no? Sí, claro. Y esto lo hacen practicando y hasta que se vuelve intuitivo, ¿no? Ya es como un reflejo del vidente que percibe estas señales como la forma, hasta las que llevamos ahorita, la forma de hablar, la forma de caminar, para ir haciendo una figura de la personalidad del cliente. A lo mejor por eso en esta época, estas corrientes de New Age del coaching. Sí, claro. Atrae a gente de dinero porque es, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? ¿Cómo la voy a solucionar? Tengo un hueco existencial y son hervideros de dinero, ¿no? Los de nosotros que nada más estamos preocupados como cómo ganarnos la existencia día a día, pues no recurrimos a esto porque, pues, primero genera un gasto y segundo porque nuestras ¿cómo te diré? Nuestras preocupaciones son tan evidentes que hasta uno mismo las reconoce, ¿no? No necesitamos una gente externa que nos las diga, ¿no? Está usted bien jodido, pues eso ya lo sabía, ¿no? Ok. La forma de vestir. Oye, pero fíjate, me da otra idea que creo que debería de venir ahí en el manual. De principio, una persona que va a verlos es una persona que en cierto grado está dispuesta a creer. Claro. A eso vamos a ir más adelante, pero tienes muchísima razón. Yo nadie me jaló ni me llevó a rastras, ¿no? No, y aunque me hayas invitado y yo vaya reticente, hay alguna parte en la que quiero creer. Sí, claro, porque todos tenemos un deseo de saber qué es lo que nos va a pasar. Sí, o sea, a mí ni de broma me podrían llevar a uno No, de a mí esos. tampoco. A lo mejor para atacarme de la risa, pero fuera de para creer, jamás en la vida. La forma de vestir, ya lo dijimos, ¿verdad? Uh-huh. La pulcritud en la presentación personal puede indicar cuánta autoestima tiene la víctima. O si es frívolo, o si es compulsivo u obsesivo. También puede indicar su solvencia económica, la forma en la que viste. Si es muy ordenado para vestir, hablas de una persona que a lo mejor tiene un problema compulsivo u obsesivo. O si tiene algunas joyas, puedes decir que es frívolo, interesado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un libro de Stephen King, ya no recuerdo cuál, pero obviamente es ficción, pero el personaje lo contaba y a mí se me quedó grabadísimo. Decía que él escogía mujeres con las uñas de los dedos cortas, porque quería decir que se las mordían y que no tenían estima sobre ellas y que eran fáciles de dominar. Ándale, pues. Obviamente es ficción, ¿no? Pero supongo que detrás de todo esto, a lo mejor lo escuchó de algún lado, y tiene cierta razón, que no necesariamente todas, pero sí hablamos creo que todo de esto que hablamos es de generalidad. Sí, claro. Y puede pertenecer, si te estás mordiendo las uñas, igual a un hombre, puedes saber si alguien es nervioso o no es nervioso, y es algo muy sencillo de ver. ¿Te comes las uñas? Sí, tú y yo vamos a tener sexo. Ándale, más o menos así. Chequeteta. El aspecto físico. En nuestra civilización, el atractivo físico puede abrir o cerrar muchas puertas. Se ha encontrado que las personas bellas tienen más oportunidad de ser contratadas. Las personas no muy atractivas físicamente pueden tener problemas de autoestima que repercuten en su relación con el sexo opuesto. En otra línea, las personas agraciadas físicamente pueden sentir que solo las valoran por su físico, lo que pueden considerar denigrante. Estos aspectos son minas de oro que el psíquico aprovecha para sacar información en sus sesiones. Wow. Fíjate que ahorita que lo mencionas no me había puesto a pensarlo, pero es cierto, si yo estuviera en un grupo así y veo, no sé, a una muchacha guapa, a un hombre guapo que se acerca, me cuesta trabajo creer que sus problemas sean económicos. Sí, claro. No porque sean porque sean guapos, sino porque siento que
que su problema es existencial, de orden existencial. Entonces aquí en este croquis, en este flujo, yo ya sé más o menos hacia qué guiarme. Y a lo mejor tiro un anzuelo y si sale, pues ya los agarré. El vidente lee estas señales y marca o clasifica a las personas. Probablemente no le atina en algo, pero trata de manejarlo o acomodarlo para que sea lo suficientemente ambiguo para que la otra persona diga, ay, cabrón, me está leyendo. Tú vienes aquí porque tienes problemas. Pues, claro. A ver, amigos de la Fosa Escéptica, están tomando datos porque luego no quiero que me digan, ay, ponlos otra vez o repítelo porque sí quiero ser vidente y se me fue 1 o 2. Apúntenlo, practíquenlo y entonces empiecen a estafar a las personas. Y mientras lo hacen, vamos a hacer una pequeña pausa, mi estimado Carlos, amigos de la Fosa, y regresamos con otros tips que les dejamos a los que quieren ser videntes. ¿Ya vas? Ok. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresamos aquí a la Fosa Escéptica y antes de continuar con el manual del buen vidente, quiero saludar a las personas que están aquí en el chat en vivo de Spreaker. Hectito Ciales, que dice llegando por aquí, saludos a todos, muchísimas gracias Hectito. Y Emilio García desde Puebla nos saluda y le mando un afectuoso saludo a esa bellísima ciudad, oye. Si hay algunas ciudades que me gustan de la República Mexicana, Puebla está en el top 10 de mi lista, La catedral, a pesar de que no soy religioso, la catedral, arquitectónicamente hablando, la catedral de Puebla es una de las maravillas que tenemos en este país, digna de ser admirada. Lástima, fíjate, que no dejan sacar fotografías adentro. No sabía, ¿en serio? Yo tengo unas maravillosas fotos de hace un par de años, 3 años, del interior de la Catedral de Puebla. Y de repente un día regresé con unos amigos míos colombianos a los cuales yo se las presumo siempre que puedo. Y cuando quise sacar fotos llegó una persona de seguridad y me dijo que que estaba prohibido sacar fotografías en el interior de la Catedral de Puebla, fíjate. Rarísimo, ¿eh? Rarísimo, sí, se me hizo raro, ¿no? Bueno, ¿en qué nos quedamos? Ok, bueno, vamos a hablar de la lectura del carácter de la víctima, que es uno de los aspectos más complicados de esta lectura en frío, porque el aspecto físico, cuando yo veo cómo camina la gente, cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta, puedo tener una imagen clara de cómo es su personalidad. Pero aparte de esto existe el carácter de la víctima, ¿verdad? En esta etapa se hace una descripción psíquica de la personalidad del cliente. El vidente usa con astucia los datos obtenidos en la primera fase, la que vimos hace un momento, al igual que una buena dosis de ambigüedad y de ideas halagadoras para la víctima. Hay frases hechísimas que te va a decir un vidente en algún momento. Algunas frases de ejemplo serían, por ejemplo, usted es una persona muy inteligente. Horóscopo total. Claro, mucha gente se considera o desea ser considerada como inteligente, ¿no? Fíjate que yo creo que todos tenemos momentos de inteligencia y momentos donde
de repente se nos duerme el cerebro y de repente digo, ¿qué? Espérate, ¿qué está haciendo este tipo? Pues en un porcentaje del 100%, yo tengo como un 70% de estúpido y como 30% de inteligente. Pues yo por ahí voy, De repente si te contara qué cosas hago, todo el mundo Sí, dice, ¿qué? caray. Sí, caray. Por eso soy escritor de chistes. Si queda bueno y lo dejo, ¿no? Fíjate esta otra frase. A veces es tímida usted, pero otras veces se comporta de forma muy atrevida. Ah, no, bueno. Esta afirmación que parece específica realmente es totalmente general, porque todos variamos nuestro comportamiento en distintas circunstancias, ¿no? El 99% de la población es tímida en algunas cosas y extrovertida en otras. Claro. De cada 10 personas que ven la televisión, 5 son la mitad. ¿Y tú sabes cuál es la mitad de uno? ¿Cuál? El ombligo. Ay, no. No, malos chistes, ya. Cuéntaselo a Dan. Sí. Esta frase es buenísima. Usted tiene un gran potencial desaprovechado que le será útil en el futuro. Todos juramos que Claro. somos la última Coca-Cola del planeta. Ajá. Y que si no hemos triunfado es responsabilidad nuestra por no hacer, porque nadie Tiene la capacidad de ver el talento que tenemos. Exacto. Esa es una frase no comprobable y cualquier persona desearía que fuera cierta. El deseo de creer hace que la víctima lo acepte como cierto o por lo menos posible. En cada afirmación que emita, el psíquico debe estar atento a reacciones gestuales de la víctima para profundizar en los aciertos y disimular o relativizar los fallos, con el fin de ganar más credibilidad a ojos del consultante. Este es un gran tip para los que quieran ser videntes. Empieza a hilar, las afirmaciones que sueltas son de orden del ego. Son para acariciar el ego de las personas. Lo estás preparando para lo que sigue. Te tienes que ganar su confianza de alguna manera, ¿no? Y qué mejor que acariciar el ego de alguien. Claro. Hacerlo sentir especial. Sí, claro, ya que has logrado esto, llega lo que se le llama como tendido de redes y dramatización. A ver. Al tender redes, se dan afirmaciones vagas pero aparentemente específicas para sacar información al cliente. Basándose en la información obtenida con los métodos previos, se pueden lanzar descripciones más o menos ambiguas para obtener más datos. Esto se debe hacer de forma muy vaga y al mismo tiempo se debe estar muy atento a la reacción corporal del cliente. En el instante en que se detecte una respuesta positiva, ya sea por una expresión de asombro o por un asentimiento con la cabeza, el vidente debe reforzarle su acierto a la víctima de forma verbal. En caso contrario, debe desviar la atención del fracaso, ya sea menguando su importancia o proyectándolo en el futuro. Aunque no ha sucedido, pronto ocurrirá. Ok. Mira, suena bien. Y también se debe hacer énfasis en los aciertos y no volver a los fallos. La memoria del cliente olvida pronto esos inconvenientes. Tendemos a olvidar lo que nos agrede o lo que parece mentira y reforzamos los halagos o guardamos memoria de las cosas buenas que de nosotros se dicen. Es esta capacidad del cerebro de buscar patrones, ¿no? Exacto. Y sobre todo patrones que se adapten a lo que creemos. A nuestras creencias, sí. La clave para un buen tendido de redes es ser lo más inexacto posible, haciendo pausas para darle tiempo a la víctima de que recuerde elementos que se ajusten con lo que se va diciendo. Este incremento de vaguedad en la lectura lo percibe el cliente como altamente específico. Un ejemplo excelente lo ofreció Ray Hyman en un episodio de Misterios de la Ciencia. Es algo más o menos parecido a esto. Usted, fíjate cómo lo dice, usted, y hace una pausa, o alguien muy cercano a usted, otra pausa, está en grave riesgo de pausa, o tal vez ya haya sido víctima de un accidente. El objetivo de las pausas consiste en dar una apariencia de precisión, mientras se hace lo opuesto, abrir el abanico de posibilidades para que la lectura sea acertada. Así, en la lectura anterior se tendió la red en varias direcciones.
si se tiene riesgo de un accidente o ya se tuvo, o la víctima es quien consulta o cualquier persona que él conozca. ¿Entiendes? Alguien va a tener un accidente. En una familia. Pausas a lo mejor también van hay un mecanismo del cerebro, en la mayoría de las personas, no todos, se sienten incómodos con el silencio y estas pausas. Entonces, cuando él habla, los reconforta. Así es. Es esta multiplicación de posibilidades la que se encargará de que el cliente recuerde a alguien que concuerde con la descripción. La probabilidad de que alguien o algún conocido de esta persona haya tenido o esté en riesgo de tener algún accidente, pues es muy alta. Es prácticamente seguro que alguna de las opciones deberá ser aceptada por quien consulta. Si la persona reconoce a alguien que haya sido víctima de un accidente, probablemente responda dando la identidad del accidente. ¡Ah, sí! El esposo de mi hermana se cortó con una sierra eléctrica, ¿no? Ahora le decimos el manquito. O algo parecido, ¿no? Siempre hay alguien en la familia que tuvo un accidente. ¿O tendrá? Aunque no lo haya tenido, digo, ya es probable. Yo le he dicho a mi hermano que no maneje tan repisa. Ah, pues él lo va a tener. ¿Me entiendes? Ah, mira, buen punto. El vidente ya llevaría un punto muy fuerte a su favor. Según la respuesta del cliente a la fase previa, se puede deducir la gravedad del suceso. Si la persona cambia de semblante y se pone triste, es muy posible que el accidentado haya quedado gravemente incapacitado o haya muerto. Mientras que si la persona responde con entusiasmo por lo acertado del médium, es casi seguro que la víctima se recuperó. Ok. Me gusta esa forma, ¿eh? En el momento en que se capte un mal ánimo en quien recibe la lectura, aún antes de que el cliente responda, se puede agregar una frase así como: y esta persona parece haber sufrido un daño muy grave. Pausa. Es posible que haya muerto. Esto pondría el último clavo en el féretro del pensamiento crítico de la víctima. La impresión sobre él sería imborrable. Sí, la emoción. Hay un libro que se llama Gilmente, Stalingrad Barak, que habla que la emoción, cuando controla el cerebro, deja de usar la razón. Y el grado de emoción que necesita el cerebro en un pensamiento es del 2%. Uh-huh. Si la emoción rebasa el 2%, ya se fue. Y con esto del accidente que cuentas, seguro rebasa el 2%. Se acabó el análisis, todo. Y es que, ¿sabes qué? Sobre un tema como este, se podría hacer una infinidad de afirmaciones vagas para obtener sin número de datos sobre la vida del cliente. Por ejemplo, alguien recibió todo el dolor de ese accidente. Ese accidente los hizo sufrir mucho. O ese accidente les significó un desnivel económico, o cientos de cosas por el estilo, ¿no? Ha dicho solamente una idea sobre hechos cotidianos, una perogrullada. Y el vidente ya tiene una víctima boquiabierta por la sobrenatural precisión de sus lecturas, ¿no? Aparte, estas precisiones son del todo imprecisas. Por ejemplo, lo mencionaste, hubo mucho sufrimiento. Pues sí, alguien que tiene un accidente hay sufrimiento, pero ¿qué es mucho y qué es poco? Pues entonces vas a tratar de recordar, pues lo mucho, pues dice, sí le fue mal y a mí también, pues fue mucho. Hay alguien en su familia que está sufriendo dificultades económicas. No, bueno, eso es todo. Bueno, ¿no? O una amistad. Pero ya cuando te enfrentas a un vidente y él te dice este tipo de cosas, tú lo crees que está adivinando. ¿Entiendes? Y que sus aseveraciones son ciertas. Oigan, por cierto, si hay alguien aquí entre los que nos están escuchando que haya tenido alguna experiencia de lectura en frío o con un vidente, por favor que nos lo comente, estaría muy interesante. Yo conocí a una bruja. No me preguntes cómo, no recuerdo realmente, fue hace muchos años. Me perdí en el bosque. Sí, güey. Y me hizo una carta astral, porque era una bruja científica. Ella me entregó, sí, güey, me entregó un librajo como un buen bonche de páginas, han de haber sido unas 300 páginas. No te estoy hablando de una hojita hecha a mano diciendo, te va a ir bien, te va a ir mal y esto y esto. No, eran hojas y hojas de mapas de los astros, con círculos y triángulos que formaban conjunciones de los astros. ¿Quién sabe qué tan fórmulas matemáticas?
y venía un texto que decía lo que me iba o no me iba a pasar, ¿no? Pero era un legajo enorme como de información pseudocientífica, ¿no? Generalmente es un machote ya preparado por ella, ¿no? Y nada más te daba tu frase. Sí, exactamente. Y yo creo que, bueno, generalmente estas personas se revisten de ciencia, ¿no? La cual manejan de maneras caprichosas, como esta nueva moda de lo cuántico, ¿verdad? Ok. Palabras. Sí, comida complicadas. cuántica. Es también de misticismo, ¿no? Pero como científico, usando palabras científicas, pero en un ambiente místico. Sí, es Deepak Chopra, ¿sí lo conoces? El que dice que las piedras tienen conciencia. Exactamente. Ese tipo lo ves en las entrevistas que le hacen en YouTube. Bueno, Richard Dawkins lo entrevistó. Sí, vi ese debate, ¿eh? Hasta yo decía, pero no es que tergiversa lo que se dice, pero de otra forma, o sea, no es... Atascado de palabrería científica, ¿no? Todos somos energía, pues sí, pero eso no significa que vibramos como energía. Eso no significa así, o sea, primero que vibremos. Eso de la vibración a mí se me hace una estupidez, ¿no? Es que las células vibran y nosotros vibramos con el universo. Sí, eso no tiene ningún sentido. Vamos a hacer una pausa aquí en la fosa séptica y regresamos para seguir con este pequeño curso para ser vidente. Te cerré el micrófono, pero repítelo. Yo sigo tomando apuntes, espero que todos también ahí. Sí, bueno, entonces vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Más rápido que Oye, ¿qué onda con eso de la consulta? Bueno, no es tema del programa y ni mucho menos, pero vi algunas fotos. Es que hoy en México se hizo una encuesta, una consulta pública para saber si se enjuicia a los expresidentes, ¿no? Y el fundamento por el que yo me negué a votar fue porque la ley es muy clara. La ley se aplica, no se consulta. Si tú sabes que hay que una persona que infringió la ley, pues no consultas al vecino, oye, ¿usted qué opina si presentamos una denuncia por robo en casa habitación? Tú vas y denuncias el robo y no tienes que estarlo sometiendo a consulta de nadie, ¿no? Por supuesto, ni el Ministerio Público tiene que decir, ok, ya lo denunció, vamos a preguntarle a la gente si lo... Se supone que vivimos en un estado de derecho, esto es una república. En la república, la ley es el rey. Sí, claro. O sea, no se viola la ley. Y si tienes evidencia... Estas democracias están violando la ley creyendo que lo que diga el pueblo es lo que se debe de hacer y no es así. No es cierto. O sea, si ahorita la mitad de la población decide quemarme en leña verde, pues espero que no lo vayan a hacer, ¿no? Entre todos hicieron las leyes y la Constitución que nos representa a todos y nos protege a todos y es el marco legal con el cual se sustenta un Estado de Derecho. Si te lo pasas por el meritito escroto, el Estado de Derecho, y entonces preguntas si quieres que yo levante una denuncia o no, pues estás mandando al diablo un proceso judicial que se supone está establecido para la convivencia sana de las personas, ¿no? No, y peligrosísimo, porque entonces esto ya va a ser sí habrá quienes haya que juzgar y a quienes no.
esta puerta de a ver si podemos juzgar a unos, también abre la puerta contraria. Sí, claro. Si decidimos no juzgar a estos, no los juzgamos. Y creo que la ley no es a la carta ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. Y donde esté, no hay un Estado de Derecho. Bueno, vamos a regresar, después nos salimos mucho del tema, pero vamos a regresar con este curso intensivo para ser vidente. Al captar información sobre el pasado y presente, como ya lo vimos, con el pasado y presente de una persona, se gana la credibilidad y receptividad absoluta de la víctima. Este es el momento preciso para predecir sucesos. El control de la persona. Como lo que se dice no ocurre actualmente, las equivocaciones no se pueden detectar inmediatamente. Es la etapa más relajada de la sesión psíquica. Solo se tiene que jugar con las probabilidades. Por ejemplo, se puede decir, el próximo año usted padecerá una enfermedad. Cualquier persona sufre por lo menos una enfermedad al año, sea leve o sea grave. La próxima semana va a haber dificultades en el trabajo. Sí, claro. En todos. El próximo mes usted emprenderá un proyecto. Cualquier empresa humana, por sencilla que sea, pues se puede ver como un proyecto, ¿no? Sí, cualquier cosa. Pronto recibirá algo que ha estado esperando. Se juega con las expectativas que tiene cualquier persona, a la vez que se deja tan ambiguo que se puede prestar a cientos de interpretaciones. Próximamente conocerá una persona que cambiará su vida. Del sexo opuesto. Con eso. Esta es clásica. Usted se va a casar. Es una afirmación muy probable y con el nivel de confianza que en este momento ya se habría ganado el psíquico, haría que se creyera sin ninguna dificultad. Veo que hay un peligro inminente frente a usted. Sí, claro. Y si no vacía su billetera en mi mano. Sí, claro. Va a sufrir usted un asalto. Deme todo lo que traiga, ¿no? Ya ve, lo asalté yo. Pero mira, amigos, los que han decidido seguir este curso. Para una buena lectura, el vidente jamás deberá aceptar un error de predicción, sino disimularlo al máximo. Para esto se debe convencer a la víctima de que es ella quien comete el error o quien no logra recordar a quién se refiere el psíquico. Por ejemplo, si dice el adivino, usted ha recibido una ofensa el mes pasado. Chale, espérate, que yo sepa no he recibido ninguna ofensa. Bien dicho, que usted sepa. Esta ofensa la hicieron a sus espaldas y fueron personas muy queridas, de las cuales usted no sospecharía. O se pasó un alto y alguien se lamentó. Sí, claro. En este caso... Espacio, lamentó, no lamentar de tristeza. Sí, claro. En este caso el adivino lleva todas las de ganar, pues confunde al cliente. Lleva su error a un campo inverificable. ¿Ya? Cara gana el vidente o cruz pierde la víctima. No hay de otra. No, y aparte lo hace dependiente del vidente. Te voy a poner un ejemplo. Jugando con toda esta paradoja, todos hemos visto películas del futuro y lo que no pasó y lo que sí pasó, pero todo se lo puede achacar a sí mismo. Por ejemplo, Alfonso, vas a tener un accidente la próxima semana, por eso tienes que usar zapatos rojos. Y usas zapatos rojos y me dices, no sufrí ningún accidente, porque usaste los zapatos rojos, bien hecho. Entonces me adjudico todas las victorias que has tenido, y si tú tuviste algún error, te digo, es que no lo hiciste bien. Sí, claro. Y creo un cliente de por vida, no solo de esa sesión. Bueno, para finalizar con esto, se puede ver que la lectura en frío juega con las probabilidades, ¿no? La dramatización y el análisis del lenguaje corporal para obtener información sobre la marcha y sobre la persona, ¿no? La lectura no es más que un método de obtención de información inconsciente basada en la retroalimentación visual ante comentarios verbales. Para dominar esta técnica, señoras y señores, y generar una buena impresión, el adivino debe de tener un excelente sentido de observación y un buen juego de palabras que obligue a la víctima a cooperar en la lectura. Con todos estos aspectos explicados, es útil mostrar un ejemplo de lectura que los ilustre. El siguiente ejemplo de lectura, representado con la dramatización adecuada, podría dejar boquiabierta
a cualquier persona que ignore la técnica. Ahí te va. Ok, a ver. Apunten este texto. Algunas veces, mi estimado, haz de cuenta que tú eres el cliente, ¿no? Ok. Bienvenido al consultorio, ¿sí le dicen consultorio? Uh-huh. Al consultorio ponme un nombre de psíquico. No, del doctor Alfonso. Rajat Lamartín. Ok. Rajat. Doctor Alfonso Rajat Lamartín, te voy a poner, porque son doctores, todos son doctores. Soy doctor. Entonces tú me En dices... física o química. Tú llegas conmigo y me dices algo, ¿no? Quiero que me adivine el futuro. Doctor Rajat, tengo un problema, pero me gustaría saber qué puedo hacer para... No sigas, lo percibo. Ahorita llegaste en buen momento porque, aparte de que Saturno está en conjunción con Marte, estamos al 2x1. Ok. Mira, algunas veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras otras veces eres introvertido, cauto y reservado. Sí. ¿Has descubierto que es poco inteligente revelarte a los demás con demasiada honestidad? Prefieres un poco. Me pasó. Prefieres un poco de cambio y variedad y te produce insatisfacción verte rodeado de restricciones y limitaciones. ¿Cómo lo supo? A veces sientes la necesidad, lo estoy sintiendo ahorita, a veces sientes la necesidad de gustar a los demás y sentirte admirado. Sí, es cierto. Y aunque tratas de que la gente te vea disciplinado y controlado, en tu interior sueles sentir una aprensión o inseguridad que no revelas. Esto me pasó, sí se siente. Sientes que tu personalidad, Carlos, tiene algunas flaquezas, pero has tenido la voluntad y la fortaleza necesaria para compensarlas. Sí, he cometido errores, pero creo que trato de corregirlos. Aunque puedas ignorarlo, tienes muchas capacidades sin aprovechar que no has convertido aún en ventajas para ti. Sí, mi mamá siempre me lo dijo. Pero que en un futuro próximo te brindarán grandes satisfacciones. A veces eres muy crítico contigo mismo. Es cierto, a veces me trato mal. Es posible que algunos de ustedes, amigos de la Fosa Septica, hayan encontrado una concordancia más bien alta entre este párrafo que acabo de leer y su propia personalidad. Pero con los elementos brindados hasta ahora, ya sabrá a qué se deben. El ejemplo no dice prácticamente nada. En él se ilustran varios de los principios que hemos tratado, pues frases ambiguas, lectura en las que siempre se cumple una de dos opciones, uso de deseos secretos de la víctima, verdades universales, o sea, nada específico. Las situaciones exactas que supuestamente se adivinan durante una sesión son información sacada sobre la marcha por personas que tienen mucha experiencia en estas técnicas. Es tal la versatilidad de la lectura en frío que se puede realizar telefónicamente, lo que ha motivado la proliferación de este tipo de servicios, como las líneas psíquicas y astrales de videntes y otros farsantes. Un ejemplo vivido del poder del impacto telefónico de una buena lectura en frío se puede encontrar en el artículo Telefoné a un psíquico. Las acciones que hacen los inescrupulosos para engañar a sus víctimas y llenarse los bolsillos es indignante. Da pena ver que las personas que ignoran las artes usadas por psíquicos, astrólogos, tarotistas, videntes y otros farsantes terminen dando testimonio entusiastas de cuán acertados fueron estos adivinos en su lectura. Una víctima de la lectura en frío terminará siendo defensor a capa y espada de los poderes de su vidente, ¿sí o no? De hecho, creo que esas mismas técnicas se aplican con la extorsión. Aquí en México hay mucha extorsión a través del teléfono, donde llaman por teléfono, te insultan, te piden no colgar y te dicen tenemos secuestrado a tu hijo. Sí. Y alguien grita detrás del llorando. ¡Ayúdame, papá! Yo una vez me lo hicieron a mí, yo le dije mátenlo. Pero fíjate, por cada uno que no le da como a ti, sí, hay mucha gente que por esa emoción ya dejó de pensar. Sí. Creo que la primera línea que creo que usan los psíquicos, al igual que los extorsionadores, es no dejarte pensar. Es que la emoción te inunde
y que no puedas pensar. ¿Por qué? Porque te dicen no cuelgas, si cuelgas lo matamos, y como regularmente la mayoría de la gente no está preparada para eso, les hace caso a la primera, psíquicos y extorsionadores. Sí, exactamente. Pero hay varias preguntas que te puedes hacer sobre estas personas. Ok, ese podría ser un buen punto para no caer. Si adivinan el futuro, ¿por qué no advierten a la ciencia de próximas patologías para que la ciencia se adelante al descubrimiento de una vacuna? Quita eso, mejor que adelantaran los descubrimientos, hasta el Nobel se llevan. Pues claro. ¿Por qué no adivinan el próximo número ganador de la lotería para llenarse de dinero y no tener que leer la suerte en un garage todo desvencijado? Porque ese don evita que ellos sean ricos, pero no evita Sí, que claro. te cobran. Sí, claro. Esa es una frase que dicen, ¿eh? Sí, claro. O sea, no pueden ganar dinero porque ese don, solo pueden ganar dinero a través de la donación, de la buena voluntad de quienes ayudaron. Sí, porque estos psíquicos, aparte de esta otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no advierten a los gobiernos de las diferentes naciones sobre un futuro difícil para su país? O de desastres naturales. Claro. Se le podría hacer estas preguntas a los psíquicos, a las cuales siempre van a responder con argumentaciones vacías, sin sentido y justificaciones ad hoc. Con esto que dices, yo tengo el poder, pero no me puedo autoleer la mano o darme los números de la lotería, lo cual sería muy fácil rebotarles, ¿no? Entonces dámelos ¿Tú eres a mí. psíquico? Entonces dámelos a mí, yo Sí, cobro y pues te yo doy. soy vidente. Claro. No, te digo, yo le digo al psíquico, dame los números de la lotería, yo voy, cobro y te doy la mitad. Te la voy a poner mejor. Voy con otro vidente. Y yo le leo la mano a él y él me la lee a mí. Sí, claro. Bueno, mira, vamos a hacer una pausa para mientras adivinamos el futuro de esta fosa séptica. Y cuando regresemos vamos a hablar de esto de que los dioses no existen y de cómo salió esto de tener dioses. Interesante. Mucho. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos aquí a la fosa escéptica. Hectito Ciales dice, pertenecía a la policía de Puerto Rico por muchos años y cuando entrevistaba a un sospechoso de un delito y luego de tener la información necesaria, uno decirle que tenía evidencia y contarle lo que uno piensa que pasó y que te acepte lo que uno le dice con cara de asombro me dice que podía ser un buen mentalista. Sí, los policías son maestros de la lectura en frío. Bueno, sí, claro. Algunos no los de a detectives. pie, ¿no? Algunos detectives, es más, hay videos en YouTube de un asesinato de un tipo que mató desgraciadamente a su esposa y a sus 2 niñas pequeñas en Estados Unidos hace relativamente poco y que en una sesión con 2 detectives te explican cómo van desarrollando el interrogatorio para hacer que la persona confiese. Son expertos en la lectura en frío. Y hay un documental sobre estas entrevistas de los policías. Son tan buenas que incluso alguien no culpable es culpable. Ah, caray. Exactamente es lo que hablan. Todo el documental habla de esto. De cómo gente que no comete los delitos, a través de estas entrevistas, como están tan bien hechas, terminas cayendo. Aunque tú no lo hayas hecho. Hay una cantidad de gente que ha confesado cosas que jamás hizo en la vida. Interesante.
Bastante, para que veas que la lectura en frío es todavía más allá. Sí, claro. Y tiene muchas aplicaciones. Sí, muchísimas. Hay que tener cuidado. Para los vendedores es básica. Por favor, sean muy escépticos en lo que sucede. Sí, claro. Pero, ¿sabes qué, mi estimado Carlos, amigos? Los dioses no existen. A ver. Nunca han existido. Ya sé, muchos esta afirmación les produce emociones negativas, pero es algo indiscutible entre mis neuronas. Mi cerebro no consigue ubicar la existencia de dioses o de algún dios con mayúscula que hayan creado y dirijan el universo. De hecho, ni siquiera puedo creer en el dios del deísmo. No puedo otorgarle la posición de diosa a la naturaleza. Ni tan mala es la pobre. No, ya es panteísmo, ¿no? Sí. Sin embargo, la manifestación religiosa a mi alrededor es abrumadora. Las creencias de este tipo llevan mucho tiempo de la mano de los seres humanos, cambiando, adaptándose y enlazándose a las culturas de distintas zonas geográficas. Precisamente los estudios que se han llevado a cabo sobre las creencias religiosas nos dicen que tienen una característica universal, que existen en todas partes en el planeta y que han sido identificadas a través de todo el crecimiento humano. Ninguna sociedad sin religión ha sido descubierta. Bueno, no del todo, allá voy, a eso. Ok, a ver, eso es muy interesante, ¿eh? No podemos afirmar tener un 100% de conocimiento en este terreno. La biología evolutiva nos dice que las creencias son parte biológica del Homo sapiens. De hecho, experimentos muestran que a eso de los 3 años, los niños creen que mamá es capaz de todo, hasta de lo imposible. Por eso la infancia está abierta a la creencia en superhéroes, en magia, en el mundo de Harry Potter y Santa Claus. Igualmente, la ignorancia durante la infancia de la especie permitió que las creencias fueran extrapoladas, sometiéndolas así a la selección natural. Es probable que el aumento cognitivo en el cerebro humano le haya otorgado todos esos detalles que han ido cambiando con las culturas y que hoy mantienen a las religiones arraigadas en los cerebros de miles de millones de personas. No obstante, debemos recordar 2 cosas. Miren, primero, el hecho de que muchas personas crean algo no quiere decir que sea verdad, ni tampoco su antigüedad implica verosimilitud. En segundo lugar, y como dijimos antes, es imposible decir que no ha habido sociedad sobre el planeta sin religión. Más bien, el mundo sobrenatural fue surgiendo de distintas formas y con diferentes necesidades. Fíjate que hay un investigador, Will Durant, que nos podría explicar un poco sobre estos estados variados de esta posición. Dice él, se han observado tribus de pigmeos en África que no tienen cultos o ritos identificables. No encontramos tótems, ni dioses, ni espíritus. Sus muertos fueron enterrados sin ceremonias especiales o elementos que los acompañaran y que los acompañaran, y después no recibieron más atención. Incluso, de acuerdo con informes de los viajeros, parecían carecer de supersticiones simples. Por otro lado, tribus en Camerún solo creían en dioses maliciosos y no hacían esfuerzos para aplacarlos o complacerlos. Según ellos, era inútil molestarse siquiera en intentarlo, y consideran más importante hacer frente a los problemas que han puesto en sus caminos. Más aún, fíjate, este señor Durant hizo preguntas específicas sobre algún dios a los pigmeos, los que respondieron de manera extremadamente perpleja. Voy a hacer esta traducción literal del pigmeo, que es una lengua, por supuesto, que yo domino a la perfección. ¿Está sobre una roca? ¿En la colina de un hormiguero? ¿En la cima de un árbol? ¿No? Yo nunca vi un dios. Durant también preguntó una vez a un Zulu, de esta tribu Zulu, ¿no? ¿Quién se encarga de administrar la puesta del sol y el crecimiento de los árboles? Y el Zulu le respondió, nosotros vemos estos eventos, pero no podemos decir cómo suceden. Suponemos que suceden por sí mismos. Eso se lo contestó un Zulu. Nada mal para un primitivo, ¿no? No, nada, pero de 10. Nosotros muy avanzados y venos. Claro. Bueno, la evolución de las creencias religiosas ha sido enlazada con la evolución de la teoría de la mente. Esta última se trata del acto de inferir la información que afecta las opiniones subjetivas de los demás. Este hecho trae enormes consecuencias en la conducta humana. De hecho,
la idea de percibir el estado mental del otro ha llevado a individuos ancestrales y actuales a controlar completas sociedades a través de la creación de representaciones mentales, incluyendo en muchas ocasiones la violencia como forma para imponer, implantando así falsas creencias y manipulando emociones. Algunas investigaciones recientes indican que este sistema de representación mental pudo haber sido objeto de presiones selectivas intensas durante nuestra historia evolutiva. Interesante, ¿no? Oye, pero nos pasa a todos, digo, porque en las sociedades hay personas que son creyentes y hay personas que son ateas, o hay sociedades, por ejemplo, creo que la japonesa, ¿no? Que son donde la mayoría es atea. Ciertamente el estudio de la biología evolutiva moderna nos trae distintos tipos de evidencias con nuevas técnicas antropológicas. Estudios en la psicología de la cognición, la neurología y la evolución, tanto en la biología como en la adaptación, que indican además que las creencias religiosas han dejado y continúan dejando beneficios. Ha sido una forma de explicar su constancia y distribución por la especie. Ahora bien, si las creencias religiosas se mantienen porque dejan beneficios, ¿por qué se mantienen los ateos? De hecho, ¿por qué hay aún ateos si no dejan beneficios? Claro, es que el ateísmo es no tener un hobby. O sea, no fumar no es una elección entre fumar o no coleccionar estampillas no es un hobby, sino simplemente es dejar de hacerlo. Bueno, pero fíjate, me pregunto por qué la sociedad, sé que es un sesgo del cerebro, bueno, todos los sesgos son del cerebro, ¿no? Un sesgo del cerebro, pero ¿por qué creo yo que todos cuando nos enfrentamos a una verdad o a un error que llegamos a cometer, a una falacia, alguien nos la muestra, digo, independientemente de lo que se esté discutiendo, todos podemos decir, sí, me equivoqué, ¿no? Quizá por ahí no es el camino. Bueno. Ok, ya vi cuál es el error, ya no lo voy a hacer. Si todos sabemos que tenemos estos sesgos, ¿por qué seguimos intentando en la religión? Algunas hipótesis han llegado tan lejos como para buscarle la quinta pata al gato. Okay. En términos evolucionistas, investigadores como Dominic Johnson de la Universidad de Edimburgo en Escocia juega con varias ideas detrás de una explicación sobre la incidencia del ateísmo en la especie, analizando las 4 razones básicas en estos conceptos evolucionistas: filogenia, cuál es su historia evolutiva y estado ancestral; mecanismo próximo, cuáles mecanismos fisiológicos hacen que se produzca; desarrollo, cómo se desarrolla desde el nacimiento hasta la madurez; y la función, qué propósito evolucionista sirve. De estas bases evolucionistas, Johnson describe varias hipótesis, entre ellas la idea de que realmente no existen ateos, una idea no adaptativa que no brinda beneficios ni a los ateos ni a los creyentes, y cuyas bases para su funcionamiento, como el hecho de que todo el que crea en algo, cualquier cosa, no es ateo, no tiene ni pies ni cabeza.